los trabajadores que teniendo un trabajo formal, un trabajo en blanco, que son pobres. El tema de cómo los salarios siempre van corriendo detrás de la inflación. Y es un fenómeno que vale la pena analizarlo y para ello convocamos a nuestro economista de cabecera, Rubén Cerrulla. Rubén, ¿cómo te va? Roberto Espinosa te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días a toda la radio, a toda la audiencia. Rubén, muy bien, vos sabés que decíamos, ¿no? Charlábamos con vos fuera del aire para tratar de analizar este punto, este tema que no es nuevo, pero sin embargo no debemos naturalizarlo, ¿no? Que los salarios le vayan corriendo siempre la inflación, y hoy marcábamos en la parte del programa que durante la gestión de Macri se perdieron 20 puntos del salario real, del poder, de la capacidad del poder adquisitivo de los salarios, se perdieron 20 puntos en 4 años de Macri, pero sin embargo ya van 2 años y pico de la gestión de Alberto Fernández y no se ha logrado recuperar ese enorme caudal de poder adquisitivo que se perdió. Es más, leíamos un informe de página 12 que decía que los salarios siguen corriendo detrás de la inflación. ¿Qué debe pasar, Rubén, según tu mirada, para que ese proceso se revierta? Sí, mira, lo primero que hay que ver es que el mantenimiento, digamos, de un bajo nivel salarial implica, digamos, que el proceso de recuperación que estamos teniendo se haya dado con un marcado empeoramiento en la distribución del ingreso. Creo que ahí está el dato, digamos. Creo que tiene que ver esta cuestión de la pérdida de poder adquisitivo tiene que ver también con una distribución del ingreso que se profundizó, digamos, durante la pandemia y profundizó a lo que veníamos ya durante la administración de Cambiemos, digamos. Yo tengo algunos datos que me gustaría compartirlo con vos, Roberto. Uh-huh. Y, por ejemplo, estos datos son de Cifra, que es un observatorio de la CTA de los trabajadores. Y fíjate, la participación de las remuneraciones en el valor agregado en el 2016 era de 51,8%. Eso pasó al 2019 al 46,1% y en el 2021 descendió al 43,1%. ¿Sí? Es decir, que en los últimos años hubo una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia el capital de 7.7 billones, ¿sí? Que equivalen aproximadamente al 46% de la masa salarial y al 19,6% del valor agregado del 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todas las mejoras que se pudo haber dado, o las poquitas mejoras que se pudo haber dado en el poder adquisitivo, lo fue comiendo el capital, digamos. ¿Sí? Los sectores concentrados en su mayoría, y que justamente tiene que ver con esto, con esto que estamos viviendo hace semanas, que tiene que ver con, por ejemplo, las expectativas, ¿no? ¿Sí? Las expectativas, los formadores de precios, la concentración de mercado, y que hace que justamente en esta puja distributiva que estamos teniendo en la actualidad, los sectores de poder económico obtengan muchas más ganancias que la mejora que puedan tener el poder adquisitivo los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, creo que ahí creo que hay una cuestión muy importante. Yo ayer escuchaba a un sindicalista de ATE nacional, uh-huh, que es justamente del sector público, digamos, trabajadores del sector público, y decía que cerraron las paritarias en un 60%. ¿Sí? Ahora, uno puede decir, ¿mejora? Y realmente empata a la inflación. Hoy tenemos una inflación, y fíjate que estamos a julio, tenemos una inflación interanual del 60,1% aproximadamente. Es decir, que se estima que terminemos en el año por arriba del 73, 75%. Entonces, ahí hay una cuestión. O sea, el 60% lo deben cerrar hoy, pero creo que hay que dejar abierta la puerta, porque si queremos mejorar, donde por supuesto que los sindicatos van a ocupar un rol clave para lo que viene,
y por supuesto el Estado también. Recordemos que las mesas de paritarias están abiertas, no existían durante el gobierno de Mauricio Macri, de hecho, y siempre comparo esto porque también me parece algo muy importante. Hoy hay paritarias libres, entonces realmente algo necesario donde se debe negociar en esas mesas, tanto el Estado como los sindicatos, como los empresarios, cuál va a ser digamos, el nivel de salario que van a tener. Y ahí es donde se tiene que plantear de que el poder adquisitivo tiene que comenzar a crecer, digamos. Nosotros, y esto también lo hablábamos como Roberto, ¿no? Estamos creciendo, ¿sí? Argentina está creciendo. Ahora, el tema del crecimiento tiene que ser con distribución de ingresos. Si no hay distribución de ingresos y se terminan ganando todo el crecimiento ese, lo terminan ganando solamente un sector, digamos, minúsculo, y realmente yo creo que vamos hacia una estanflación, digamos. Claro. Es decir, un estancamiento con inflación. Claro, vos sabés que justamente y esto, una Rubén. De poder adquisitivo, ¿no? Claro, vos sabés que justamente esto, Rubén, porque charlábamos fuera del aire acerca de algo que decía el presidente de la Nación ayer, de que el problema que está teniendo la economía de nuestro país es que la economía está creciendo demasiado. Y uno se pregunta, dice, pero ¿cómo puede ser un problema que la economía crezca? Al contrario, parece una cuestión paradojal, ¿no? Es mucho más interesante que la economía crezca y que crezca fuerte, como según lo dijo el presidente, está creciendo nuestra economía, a que no crezca. ¿No te parece contradictorio lo que ha dicho el presidente de la Nación? A mí me parece que el problema no es crecer, el problema es no distribuir ese crecimiento. Creo que ahí está la cuestión, y creo que ahí es donde digamos, el equipo económico del gobierno nacional no ha podido encontrar la forma de distribuir la riqueza, porque de hecho yo tiraba esos datos porque me parece importante, digamos. Claro. ¿Qué pasa? Vos tuviste, durante el gobierno de Cambiemos, tuviste ya una acumulación de riqueza en unos pocos. Durante la pandemia siguieron ganando esos unos pocos, digamos, y creo que ahí es donde uno tiene que encontrar el quiebre, digamos. O sea, claro, ¿y qué le está faltando al Gabinete Económico Nacional o al Gobierno Nacional, Rubén, según tu mirada? Mayor decisión para equilibrar ese nivel de distribución de la riqueza para que finalmente los que menos ganan terminen ganando un poco más y se equilibre un poco la balanza. ¿Le está faltando voluntad política, decisión, valentía? A mí me parece que falta articulación. Hay una falta de articulación, digamos, entre los diferentes, digamos, ministerios y instituciones públicas, ¿no? No sé, el Banco Central establece una medida y el Ministerio Económico no sostiene o no sabía que iba a llevarse adelante esa medida, entonces no hay articulación. Al no haber articulación entre las medidas que se toman, es muy difícil tratar de romper, porque vos encontrás al poder económico, lo encontrás organizado. Entonces, si vos no te organizás hacia adentro, y cuando vos llevás adelante una política, la articulás previamente, la hablás con los diferentes sectores también de la sociedad, me parece importante también empujar todas las decisiones políticas, deben ser empujadas con todos los sectores. Si vos llevas adelante una lucha contra la concentración de riquezas, vos a los sindicatos tenés que tenerlo a las organizaciones sociales, tenés que tener a los movimientos sociales, que son también los que la vienen peleando, digamos, ¿no? Entonces, creo que además de la decisión política y articulación hacia adentro del gobierno, también tiene que ser esa articulación hacia afuera, digamos, con los diferentes sectores de la sociedad. Ahora, y Rubén, ahí empujar todos juntos, digamos. Claro, Rubén, uno mal pensado por naturaleza tiende a pensar esta falta de articulación del gobierno nacional termina siendo funcional a los poderosos de siempre. ¿Es una falta de articulación, considerás vos, que es solamente incapacidad o termina siendo, si se quiere, una especie de favoritismo que tiene el gobierno actual para los sectores empresariales? Sí, me parece que no le ha encontrado la vuelta. Realmente no le ha encontrado la vuelta.
fíjate que justamente esta cuestión de las importaciones, ¿sí? Yo creo que la cuestión de la resolución llevada adelante por el Banco Central para tratar de aminorar esta salida de reservas internacionales, un problema que estamos teniendo ahora, y que el Banco Central establece una medida para bajar el pago de contado de esas importaciones, viene después de que la vicepresidenta marcara esa cuestión. Pero creo que eso ya tendría que haberse llevado mucho más atrás, digamos. Y eso depende justamente del equipo económico, ¿no? Entonces, no me parece mal que la vicepresidenta establezca y haga, digamos, marque por lo menos un rumbo, porque realmente si se están haciendo mal las cosas o no se están haciendo, está bueno que alguien lo marque, digamos. Entonces, pero yo creo que después de eso tiene que venir la articulación con los diferentes estamentos del Estado. De hecho, después de que salió la resolución del Banco Central, tuvimos digamos, la brecha cambiaria llegó a tocar el 100%. Entonces, fíjate cómo se van moviendo los sectores corporativos ante medidas que están tomando el Gobierno Nacional. Creo que el Gobierno Nacional tiene que tomar decisiones mucho más duras, sancionar a esos sectores, digamos, en caso de no cumplir o llevarse adelante alguna política para que tenga que favorecer, y justamente que favorezca a los trabajadores, la trabajadora, o digamos, para tratar de reducir el proceso inflacionario que estamos teniendo, que es otro de los problemas que estamos teniendo. Y bueno, a partir de ahí, empujar, digamos. Ya lo hemos vivido. Vicentín no pudimos hacer nada. Bueno, el tema del canal, digamos, donde salían los buques, digamos, para exportaciones, tampoco se pudo llevar adelante. Claro, el canal Magdalena, con el tema de la hidrovía y todo eso que se discutió, ¿no? La hidrovía. Claro. La hidrovía tampoco no se pudo hacer nada. YPF Agro sigue siendo manejada por una persona, digamos, que quedó de la gestión de Mauricio Macri, entonces ya tiene un proyecto y lleva adelante en YPF Agro el mismo proyecto que llevaba antes, digamos. Entonces, creo que hay varias modificaciones, creo que hay varias falencias, y creo que es el momento, yo creo que no da para más, yo creo que es el momento para hacer algo, claro. Y para sobre todo hacer algo mucho más fuerte, porque si no, estos sectores del poder económico, que además no solamente son sectores corporativos, transnacionales, multinacionales, sino también tienen a los medios operando todo el tiempo, y en caso de que se lleve adelante alguna medida judicial, tienen al Poder Judicial también defendiéndolo. Entonces, se organizan, el sector económico se organiza, el poder económico se organiza. Ahora, lo que está faltando es organización por parte del Gobierno Nacional, me parece. Rubén, lo último tiene que ver con rumores de cambio en el gabinete económico. Se habla de que Emanuel Álvarez Agis ocuparía el lugar de Martín Guzmán. ¿Te parece que es un rumor creíble que esto pueda llegar a suceder? ¿O consideras que Martín Guzmán, en el contexto actual, en una negociación que permanentemente está en movimiento con el Fondo Monetario Internacional, es inviable esta renovación en el Gabinete Económico Nacional? Me parece muy difícil. Me parece muy difícil hoy, digamos, un cambio de esa índole en cuanto al Ministerio de Economía, al Ministro de Economía, Martín Guzmán, siendo que trimestralmente vamos a tener al Fondo Monetario Internacional auditando las cuentas de la Argentina, y sobre todo que toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional la llevó Martín Guzmán. Entonces, ahora tenemos un problema con el tema de la deuda en pesos también. Bueno, Martín Guzmán está al frente con los bonistas privados y con esos sectores para tratar de seguir con el canje de la deuda y que no salga nadie, porque si llegan a salir de esas letras del Tesoro,
se van a ir al dólar y ellos saben. Entonces, me parece que en este contexto es muy difícil. Debería, si de darse esta situación, debería darse una transición, digamos, ya hablada con tiempo, digamos, me parece, ¿no? Pero yo lo veo difícil. Rubén, un abrazo grande y será hasta la próxima, en donde vamos a continuar analizando esta política económica a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, muchas gracias a ustedes, Roberto, a toda la audiencia, y bueno, hasta la próxima. Abrazo grande a Rubén, ahí ha pasado el economista de cabecera que tenemos acá en El Dedo en la Llaga, Rubén Cerrulla, analizando este panorama, ¿no?